El Parque María Luisa de Sevilla bullía de vida aquella mañana. El canto de los pájaros se mezclaba con las risas de los niños, el crujido de las hojas secas bajo los pies de los corredores y el ladrido ocasional de algún perro juguetón. Entre toda esa algarabía, una figura caminaba con paso firme pero visiblemente nervioso. Esteban sujetaba de la mano a una niña de unos 4 años, Claudia, que observaba todo a su alrededor con una mirada inquieta. Vestida con un pequeño vestido color lavanda, Claudia parecía no disfrutar de su entorno como los demás niños. Mientras otros corrían, saltaban y gritaban con alegría, ella se aferraba a la mano de Esteban con la expresión apagada, como si estuviera en un lugar que no comprendía del todo. No era simple timidez. Había algo más en su rostro, una especie de angustia contenida. Esteban se detuvo junto a un banco de madera bajo un árbol frondoso. Miró a su alrededor de forma nerviosa, como si esperara ver a alguien aparecer de un momento a otro. Sus dedos temblaban levemente cuando sacó el móvil del bolsillo, escribió algo rápidamente y volvió a guardarlo con la misma prisa. Después miró a Claudia con una expresión forzada. «Ve a jugar un rato, Claudia». «Pero no te alejes», dijo con una voz dura, tensa, que intentaba sonar natural sin lograrlo. Claudia asintió sin palabras y caminó hacia la zona de columpios. No corrió, no gritó. Sus pasos eran lentos, como si cada uno le costara esfuerzo. Al llegar, intentó subirse a uno de los columpios, pero su cuerpo pequeño parecía retraído, los hombros caídos, la mirada buscando algo o a alguien. No era el comportamiento típico de una niña emocionada por estar al aire libre. Algo no encajaba. Desde una esquina del parque, una mujer mayor barría las hojas secas con diligencia. Dolores, la barrendera, trabajaba en silencio, ajena al bullicio. Aunque no podía oír nada, había perdido la audición en su juventud. Se movía con la seguridad de quien conoce cada rincón de su rutina diaria. Su mirada era tranquila, pero alerta, acostumbrada a leer los labios, los gestos, los cuerpos. Fue entonces cuando Claudia la miró. Unos segundos. Una mirada directa, penetrante, cargada de una súplica muda. Dolores frunció el ceño. Algo se encendió dentro de ella. Esa niña no pedía ayuda con palabras, pero su lenguaje corporal gritaba algo más profundo. De repente, Claudia levantó su pequeña mano derecha e hizo un gesto rápido, casi imperceptible, que pasó desapercibido para cualquiera, excepto para Dolores. Era un gesto que ella había visto antes, en un vídeo sobre señales de socorro que se había vuelto viral durante el confinamiento. Un puño cerrado con el pulgar dentro, luego una apertura lenta, un llamado silencioso de auxilio. Esteban, demasiado concentrado en su móvil, no se dio cuenta, pero Dolores no pudo ignorarlo. Dejó la escoba apoyada en el árbol y se mantuvo inmóvil unos segundos, procesando lo que había visto. Sus sentidos agudizados por años de silencio le decían que esa niña no estaba allí por voluntad propia. Claudia repitió el gesto, esta vez con más urgencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no terminaban de caer. Dolores dio un paso hacia adelante, luego otro. Su mirada se clavó en Esteban, que al levantar la vista la vio acercándose. Su expresión cambió al instante. Se levantó de golpe del banco, su cuerpo tenso como una cuerda. «Claudia, ven aquí», ordenó con voz autoritaria, extendiendo el brazo hacia la niña. Claudia bajó del columpio y caminó hacia él con la cabeza gacha. Dolores, aunque no oyó la voz de Esteban, leyó sus labios y el movimiento de su cuerpo. Había enojo, presión, control. Nada en esa interacción era natural. Dolores se detuvo en seco, sin querer provocar una reacción precipitada.
Desde su experiencia, sabía que los enfrentamientos directos podían tener consecuencias, pero no quitó los ojos de encima. Algo dentro de ella gritaba que no podía dejarlo pasar. Esteban tomó la mano de Claudia y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida del parque. Dolores, inquieta, sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su delantal y escribió con letra firme. Niña hizo gesto de ayuda. Sospecho secuestro. Hombre alto, chaqueta gris, lleva a la niña. Ayuda. Sin perder tiempo, corrió hacia el puesto del guardia del parque y le entregó el papel, señalando discretamente a Esteban, que ya se alejaba con Claudia en brazos. El guardia, sorprendido por la seriedad del mensaje, lo leyó 2 veces y luego tomó su radio. Dolores regresó a la entrada del parque. Se colocó tras una farola, vigilando cada movimiento. A lo lejos, la patrulla que vigilaba la zona comenzó a moverse. Esteban, con Claudia aún en brazos, aceleró el paso, su cabeza girando con frecuencia. La niña, sobre su hombro, giró por última vez la cabeza y encontró la mirada de Dolores. Fue un segundo, pero en ese instante, algo se dijo sin palabras. Dolores lo sintió. Esa niña necesitaba ser salvada. Y en ese parque donde la risa infantil dominaba los sonidos, el aire empezó a tornarse denso. Lo que parecía un simple paseo se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. El sonido de una patrulla rompiendo la armonía del parque hizo que varias personas detuvieran sus actividades. Algunos padres se volvieron hacia la entrada con expresión de alarma, mientras otros se acercaban con cautela para entender qué ocurría. Esteban giró bruscamente la cabeza al escuchar las sirenas. Sus ojos, oscuros y encendidos de tensión, se clavaron en el coche policial que se detenía justo frente a él. Instintivamente, abrazó con fuerza a Claudia contra su pecho. No era un gesto protector, sino posesivo. La niña no se movía, con el rostro apoyado en el hombro de su supuesto padre y la mirada perdida en el cielo andaluz. Esteban murmuraba algo entre dientes, quizás un rezo o una maldición, pero la situación se escapaba de su control. 2 agentes descendieron del vehículo. Llevaban el uniforme de la policía local de Sevilla, y su actitud era profesional, pero tensa. Avanzaban con firmeza, escaneando con la mirada a Esteban y a la niña, preparados para cualquier reacción. «Buenas tardes, señor», saludó uno de ellos. «¿Podría detenerse un momento? Necesitamos hacerle unas preguntas». Esteban se detuvo, aunque su cuerpo entero parecía preparado para correr. Su mandíbula estaba tensa y sus ojos iban del coche patrulla a los agentes y luego a los senderos del parque, como buscando una vía de escape. «¿Qué sucede?», respondió con un intento de calma que se quebraba en cada sílaba. «Solo estoy paseando con mi hija. ¿He hecho algo malo?». Claudia no dijo una palabra. Sus pequeñas manos se aferraban a la chaqueta de Esteban como si necesitara anclarse a algo. Pero no era una muestra de afecto, sino de confusión, incluso de miedo. Su rostro seguía inmóvil con esa expresión que Dolores había notado desde el principio. Uno de los oficiales hizo una breve seña a su compañero y dio un paso más cerca. «Recibimos un aviso sobre una posible situación irregular. Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden», explicó el agente. «¿Podría mostrarnos algún documento que acredite que es usted el padre de la niña?». Esteban vaciló. Su mano se deslizó hacia el bolsillo, pero no sacó nada. «No suelo llevar esos papeles encima. No necesito demostrar nada. Es mi hija», replicó con una dureza que no pasó desapercibida. El segundo agente, más joven pero muy atento, ladeó ligeramente la cabeza. «Entendemos, señor. Pero esto es un procedimiento rutinario. Si no tiene los documentos aquí,
Podemos resolver esto en la comisaría, no tomará mucho tiempo. Esteban dio un paso atrás. La tensión en su cuerpo se incrementó visiblemente. Apretaba los dientes y su respiración se hacía más ruidosa. «Esto es ridículo», exclamó con la voz subiendo de tono. «¿Acaso está prohibido pasar tiempo con mi propia hija?» Claudia empezó a temblar en sus brazos. El agente que estaba más cerca frunció el ceño. «Señor, por favor, cálmese. Nadie lo está acusando. Pero necesitamos su cooperación. Es por el bienestar de la niña». Esteban tragó saliva y miró a su alrededor. El parque ya no era un espacio inocente de juegos. Era una escena de tensión creciente. Varios transeúntes se habían detenido a observar. Una pareja mayor murmuraba entre sí. Una madre con su hijo pequeño se alejaba con prisa. La situación se volvía cada vez más pública. Finalmente, Esteban soltó un largo suspiro y dejó a Claudia en el suelo. Levantó las manos a medias, como señal de colaboración. «De acuerdo», dijo con voz ronca. «Hagámoslo rápido». Uno de los policías se agachó hasta la altura de la niña. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?», preguntó con una sonrisa amable. Claudia vaciló. Miró primero a su padre, luego al policía. Dudó un momento, y finalmente, con un hilo de voz, dijo: «Claudia». «Muy bien, Claudia», continuó el agente. «¿Estás bien? ¿Te gustaría hablar conmigo un poquito?». Esteban se adelantó rápidamente, interrumpiendo. «Ella no tiene nada que decir. Está bien, está conmigo. Terminen ya con esto». El otro oficial frunció el ceño. Era evidente que la actitud de Esteban no ayudaba. Desde la distancia, Dolores lo observaba todo con los brazos cruzados. Había regresado a su escoba, fingiendo barrer mientras seguía con atención cada gesto, cada mirada. Aunque no podía oír, lo entendía todo. Sus ojos entrenados no se perdían ni un detalle. Uno de los agentes se alejó para llamar por la radio. El otro seguía hablando con Claudia, intentando que se sintiera segura. Esteban comenzaba a darse cuenta de que todo se le escapaba. La niña no hablaba, pero su lenguaje corporal era más elocuente que cualquier palabra. Se aferraba al borde de su vestido, su respiración se aceleraba, sus ojos evitaban el contacto. «Señor», intervino de nuevo el agente, «necesitamos confirmar que la niña está bajo su cuidado de forma legítima». Esteban ya no disimulaba su irritación. «Ya les dije que es mi hija. No llevo documentos encima todo el tiempo. Esto es una pérdida de tiempo». El policía más joven se acercó un poco más. «Entendemos su molestia, pero es nuestro deber realizar las comprobaciones necesarias. Se trata de proteger a la menor. Por favor, colabore». Esteban cerró los labios con fuerza. Un tic nervioso en su ojo derecho delataba su creciente frustración. Claudia, mientras tanto, seguía en silencio, con la mirada baja. Y de pronto sus dedos temblorosos hicieron el mismo gesto con el que había llamado la atención de Dolores en el parque. Uno de los oficiales lo vio. No dijo nada, pero se puso en alerta. Aquello confirmaba que no se trataba de una simple confusión. Justo en ese momento, un coche blanco aparcó junto a la patrulla. De él bajó una mujer de mediana edad, de rostro sereno y pasos decididos. Era Carla, trabajadora social de la Junta de Andalucía. Había sido alertada por la comisaría debido a la posible situación de riesgo. Carla se acercó al grupo, saludó con un gesto a los agentes y pidió un resumen de la situación. Luego se volvió hacia Esteban. «Señor, mis funciones aquí son velar por la seguridad de la menor. Hemos contactado con la madre de la niña. Está en camino.
Hasta entonces necesito hacer una valoración inicial. Esteban tensó los músculos. El miedo en sus ojos ahora se mezclaba con desesperación. Esto no es necesario, dijo con un tono que intentaba sonar razonable, pero se quebraba por dentro. Solo estoy pasando un rato con mi hija. No estoy haciendo nada malo. Carla lo miró fijamente. Sabía distinguir entre verdad y manipulación. Permítame hablar con la niña, pidió con firmeza. Esteban no respondió. Su silencio ya hablaba por él. Carla se agachó lentamente hasta colocarse a la altura de Claudia. Con voz suave y pausada, le sonrió. Hola, cariño, soy Carla. Estoy aquí solo para asegurarme de que estás bien, ¿vale? Claudia levantó tímidamente la mirada. Sus ojos se posaron en los de Carla durante unos segundos, buscando algún atisbo de amenaza. No lo encontró. La mujer le inspiraba algo que no sentía desde hacía rato: tranquilidad. Esteban, sin embargo, no tardó en interponerse. Ella no tiene nada que decir, insistió con tono seco. Esto es una exageración. Uno de los agentes colocó una mano firme sobre su brazo. Señor, le pedimos que dé un paso atrás. Permita que la menor se exprese si así lo desea. Esteban soltó una risa nerviosa, aunque sus ojos estaban fríos. Dio un paso atrás, pero sus movimientos eran tensos, como si estuviera a punto de estallar. Carla volvió a mirar a Claudia, con paciencia. ¿Tu mamá sabe que estás aquí conmigo y con tu papá?, preguntó en tono cálido. Claudia dudó. Sus labios se apretaron con fuerza, y luego se abrieron apenas lo suficiente para murmurar: Mamá, no sabe que estoy aquí. Carla ladeó la cabeza. ¿Cómo dices, cielo? Papá me dijo que era un secreto, repitió la niña, casi en un susurro. Me sacó de la escuela. Dijo que íbamos a estar juntos como antes, los tres. El rostro de Carla se ensombreció. Miró a los agentes, que intercambiaron una mirada rápida. Uno de ellos ya hablaba por la radio, solicitando la localización inmediata de la madre de Claudia. Esteban cerró los puños al escuchar las palabras de su hija. Dio un paso hacia atrás, como si pensara en correr, pero los policías ya estaban atentos. No tendría oportunidad. El silencio fue denso. Claudia no lloraba, pero tenía la mirada perdida, el cuerpo rígido como una muñeca de porcelana. Carla colocó con cuidado una mano sobre su espalda. Gracias por decírmelo, mi amor. ¿Ya estás segura?, dijo, con una voz cargada de ternura y firmeza. Uno de los oficiales se volvió hacia Esteban. Señor, su situación es muy delicada. Según nos informa la escuela, usted no tenía autorización para recoger a la menor. Hasta que la madre llegue, le pedimos que permanezca aquí. Esteban no respondió. Se limitó a mirar el suelo, pero en su interior hervía una mezcla de rabia, dolor y miedo. Él no había querido hacer daño, o eso quería creer. Solo quería ver a su hija, pero había cruzado una línea peligrosa. La tensión disminuyó apenas. Los transeúntes se dispersaban, aunque algunos seguían mirando de reojo. Una mujer joven que paseaba con su perro sacó el móvil y comenzó a grabar discretamente. Otra llamó a su esposo para contarle lo que estaba viendo. Supo que había hecho lo correcto. La tensión disminuyó apenas. Los transeúntes se dispersaban, aunque algunos seguían mirando de reojo. Una mujer joven que paseaba con su perro sacó el móvil y comenzó a grabar discretamente. Otra llamó a su esposo para contarle lo que estaba viendo. Claudia, mientras tanto, se sentó en un banco junto a Carla. La trabajadora social le ofreció una botellita de agua y un paquete de galletas que llevaba en el bolso. ¿Te gusta el parque?, le preguntó con una sonrisa. Claudia asintió con timidez.
¿Te gustaría volver algún día con mamá? La niña volvió a asentir. Entonces levantó la mirada con una pregunta inocente que rompió el corazón de Carla. ¿Va a venir mamá? Por primera vez desde que todo comenzó, dejó escapar un suspiro largo, casi imperceptible, como si el peso de la incertidumbre hubiera disminuido apenas un poco. A lo lejos se escuchó el sonido de un coche que se aproximaba por la avenida. Por primera vez desde que todo comenzó, dejó escapar un suspiro largo, casi imperceptible, como si el peso de la incertidumbre hubiera disminuido apenas un poco. A lo lejos se escuchó el sonido de un coche que se aproximaba por la avenida. La niña giró la cabeza y al verla se levantó de golpe. ¡Mamá! Corrió hacia ella con los brazos abiertos. Mariana la abrazó con fuerza, sin contener las lágrimas. Acarició su rostro, le besó la frente, la rodeó como si quisiera protegerla de todo. La niña giró la cabeza y al verla se levantó de golpe. ¡Mamá! Corrió hacia ella con los brazos abiertos. Mariana la abrazó con fuerza, sin contener las lágrimas. Acarició su rostro, le besó la frente, la rodeó como si quisiera protegerla de todo. ¿Estás bien, mi amor? ¿Te hizo algo? Preguntó desesperada, revisando cada centímetro del cuerpo de su hija. No, mami. Estoy bien. Papá me dijo que era una sorpresa, que no te dijera nada. Mariana apretó los dientes al escuchar esas palabras. Se volvió hacia Esteban con los ojos llameantes. ¿Pero qué demonios te pasa? No tenías derecho. ¿Crees que esto es un juego? ¿Te parece normal llevarte a una niña sin avisar a su madre? Esteban levantó las manos, casi suplicante. Solo quería pasar un rato con ella. Las cosas entre nosotros están mal, lo sé, pero pensé que si nos veíamos los tres, Claudia se sentiría feliz. Mariana negó con la cabeza, visiblemente alterada. ¿Feliz? ¿Crees que esconderle cosas a una niña de 4 años la hace feliz? Esto es secuestro, Esteban. No entiendes lo que has hecho. Claudia se aferró a la cintura de su madre, confusa y agotada. Carla se interpuso entre ellos. Por favor, señora Mariana, cálmese. Necesitamos que venga con nosotros a la comisaría para resolver todo esto. Claudia ya está bien. Ahora lo importante es su seguridad emocional. Mariana asintió con la cabeza, sin dejar de abrazar a su hija. Quiero que él no se le acerque nunca más, dijo señalando a Esteban. Me da igual lo que diga. No pienso volver a confiar en él. Los agentes esposaron a Esteban sin violencia, pero con decisión. Él no se resistió. La rabia se había transformado en resignación. Su mirada se clavó por última vez en Claudia, quien no lo miró. Dolores, desde el borde del parque, observó cómo el coche patrulla se alejaba con Esteban dentro. Luego miró a la niña abrazada a su madre y, por fin, volvió a su escoba. No oyó el murmullo de la gente ni los sollozos de Mariana. Pero en su interior, una certeza le dio paz. Había salvado a una niña. En la comisaría de la Policía Nacional del Distrito Sur de Sevilla, el ambiente estaba cargado de tensión contenida. Las luces blancas y frías contrastaban con la calidez del parque donde todo había comenzado. Ambas parecían un solo cuerpo, como si quisieran fundirse para no volver a separarse jamás. ¿Quieres un zumo, cariño?, preguntó Carla, agachándose a su altura. Claudia negó con la cabeza y se acurrucó más. Mariana suspiró. Desde que se separó de mí, Esteban no ha dejado de insistir en ver a la niña, y yo no se lo he negado, pero siempre bajo condiciones claras, nunca solo, y jamás sin que yo lo sepa, dijo con voz firme, aunque temblorosa. Desde que se separó de mí,
Esteban no ha dejado de insistir en ver a la niña, y yo no se lo he negado, pero siempre bajo condiciones claras, nunca solo, y jamás sin que yo lo sepa, dijo con voz firme, aunque temblorosa. Carla asentía, mientras tomaba nota mentalmente. ¿Tenían algún tipo de acuerdo legal sobre la custodia? Sí, firmamos un convenio ante notario. Claudia vive conmigo, y las visitas deben ser supervisadas. Esteban lo firmó, y hoy ha roto todo. En otra sala, separada por una puerta cerrada y un cristal polarizado, Esteban estaba sentado frente a dos agentes. Las esposas ya le habían sido retiradas, pero su cuerpo permanecía encorvado, derrotado. No se atrevía a mirar a nadie directamente. Había algo en él que ya no era resistencia, sino algo más profundo: vergüenza. Señor Esteban Romero, dijo uno de los oficiales con tono neutro, lo que ha ocurrido hoy es grave. Muy grave. Ya lo sé, respondió él con un hilo de voz. Sacar a una menor de su centro educativo sin el consentimiento de la madre no solo es ilegal, sino que también constituye una infracción de su acuerdo de custodia. Además, puso a la niña en una situación emocionalmente traumática. ¿Tiene algo que decir al respecto? Esteban pasó las manos por su cara y luego murmuró: Solo quería verla. Solo eso. Pensé que si la recogía como antes, podríamos hablar. Los tres. Como familia. ¿Le parece una manera sensata de resolver sus diferencias familiares? No, no ahora. Lo entiendo. Uno de los agentes sacó una carpeta con documentos. Tenemos declaraciones de la madre, de la trabajadora social y también del parque. Y gracias a eso, hemos evitado una situación mucho más peligrosa. El hombre asintió lentamente. Por primera vez, su expresión mostraba verdadero arrepentimiento. Nunca pensé que la asustaría. Nunca quise hacerle daño. Y gracias a eso, hemos evitado una situación mucho más peligrosa. El hombre asintió lentamente. Por primera vez, su expresión mostraba verdadero arrepentimiento. Nunca pensé que la asustaría. Nunca quise hacerle daño. Solo, me siento tan lejos de ella. Mariana no me habla. Todo está roto. Y con Claudia, siento que la pierdo un poco cada día. El oficial que tomaba nota levantó la vista. ¿Y cree usted que llevándosela sin avisar, mintiéndole, alejándola de la escuela, está recuperando esa relación? Esteban guardó silencio. En la sala contigua, Carla hablaba con una nueva figura que acababa de llegar, la psicóloga infantil del Centro de Asistencia Social. Se llamaba Paloma, una mujer de rostro amable y tono paciente. Luego, con voz suave respondió: Cansada. Lo imagino, cielo. Has tenido un día muy difícil, pero ahora estás a salvo, lo sabes. Claudia asintió con un leve movimiento de cabeza. Mariana le sujetó una mano. Luego, con voz suave respondió: Cansada. Lo imagino, cielo. Has tenido un día muy difícil, pero ahora estás a salvo, lo sabes. Claudia asintió con un leve movimiento de cabeza. Mariana le sujetó una mano. Papá me dijo que era un secreto, añadió de pronto, que mamá se iba a poner triste si lo sabía. Paloma intercambió una mirada significativa con Carla. Esa frase encerraba mucho más que un simple malentendido. Era una manipulación emocional, impropia para una niña de 4 años. Tienes mucha valentía, Claudia, dijo Paloma con ternura. Hiciste lo correcto al pedir ayuda. La niña asintió tímidamente, mientras Mariana soltaba una lágrima silenciosa. El juez decidiría qué medidas tomar,
pero todo indicaba que habría una orden de alejamiento. Antes de que lo llevaran a los calabozos, Esteban pidió un favor. ¿Puedo escribirle una carta a mi hija? El agente lo miró en silencio durante unos segundos. Finalmente asintió. Si no contiene nada ofensivo, será entregada. Le ofrecieron papel y bolígrafo. Esteban apoyó los codos en la mesa y tras unos minutos de pensar, comenzó a escribir. Claudia, mi pequeña, siento todo lo que pasó hoy. No era mi intención hacerte daño, solo quería tenerte cerca. A veces los adultos hacemos cosas por miedo, por tristeza, por no saber cómo actuar. Espero que algún día puedas perdonarme. Te quiero con todo mi corazón. Papá cuando terminó, dobló la hoja y la entregó en silencio. Gracias, murmuró bajando la cabeza. Mientras tanto, Carla y Paloma acompañaban a Mariana y a Claudia a la salida de la comisaría. La noche ya había caído sobre Sevilla. Las farolas iluminaban las aceras vacías. Mariana levantó a Claudia en brazos y le dio un beso en la frente. Vamos a casa, mi amor, y esta vez nadie nos va a separar. La niña apoyó la cabeza en su hombro, por fin en calma. Pasaron algunos días desde aquel suceso. Claudia no volvió al colegio inmediatamente. Mariana prefirió que descansara en casa, con juguetes, cuentos y abrazos. La pequeña mostraba señales de recuperación, aunque por momentos se quedaba mirando por la ventana como si aún procesara todo lo ocurrido. Carla y Paloma la visitaban cada 2 días. La psicóloga trabajaba con Claudia a través de juegos simbólicos, dibujos y cuentos inventados. En uno de ellos, la niña dibujó una figura masculina que escondía un sol detrás de las nubes. Cuando Paloma le preguntó por qué, ella respondió, porque a veces el sol quiere estar, pero no sabe cómo salir. Paloma comprendió el símbolo de inmediato. Claudia no odiaba a su padre, lo echaba de menos, pero también sabía que algo se había roto. El dolor no venía de la ausencia, sino de la confusión, de la traición a su confianza. Mariana, por su parte, estaba decidida a proteger a su hija con todas sus fuerzas. Solicitó una orden de alejamiento definitiva y el juez la otorgó tras revisar el informe de los trabajadores sociales y los testimonios. Esteban no podría acercarse a Claudia a menos de 500 metros y tendría prohibido cualquier contacto hasta nueva resolución judicial. En la audiencia, Esteban compareció cabizbajo. No presentó resistencia. Su abogado intentó suavizar la situación, pero el juez fue claro. Más allá de su amor por la menor, sus acciones fueron impulsivas, negligentes y emocionalmente dañinas. Este tribunal no puede permitir que se repitan. Esteban no replicó. Aceptó las medidas. A la salida del juzgado, no buscó a Mariana ni a Claudia. Solo caminó lentamente por la calle, como quien lleva un peso que ya no puede soltar. Mientras tanto, en un rincón tranquilo de Sevilla, en una pequeña casa encalada con macetas en las ventanas, Dolores se preparaba para salir a trabajar. Desde que todo ocurrió, había recibido una carta de agradecimiento por parte del ayuntamiento. También una visita de Carla, que le entregó un dibujo hecho por Claudia, 2 figuras tomadas de la mano, una niña y una mujer con una escoba. Entre ellas, un corazón rojo. Dolores enmarcó el dibujo y lo colgó junto a la puerta. Cada mañana lo miraba antes de salir. No necesitaba escuchar palabras para saber que había hecho algo importante. Un sábado por la mañana, Mariana decidió llevar a Claudia de nuevo al parque. No al mismo banco ni al mismo columpio, sino a un rincón soleado, donde los niños corrían tras las palomas y los padres charlaban entre cafés.
Al llegar, Claudia se soltó de la mano de su madre y corrió hacia los juegos con una sonrisa tímida pero sincera. Dolores, que barriendo las hojas al otro lado del parque, la reconoció al instante. Dejó la escoba, levantó la mano y le hizo un pequeño gesto con los dedos, el mismo que Claudia había hecho días atrás. La niña sonrió y sin dudar devolvió el gesto. No hacía falta más. En ese instante, en medio del bullicio de Sevilla, dos personas que no compartían palabras habían logrado entenderse mejor que muchos que hablaban a diario. Esa tarde, Mariana observó a su hija desde un banco, con el corazón tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Sabía que quedaban heridas por sanar, preguntas por responder, pero también entendía que su hija había aprendido una lección que muchos adultos aún no sabían, que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía. Y en algún lugar, tal vez en la sombra de un árbol o al borde del recuerdo, quedaba la figura de Esteban, un padre roto, un hombre perdido, cuya mayor pena era haber querido bien, pero de forma equivocada.